Gloria al nombre del Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde. Sea la paz del Señor con cada uno de ustedes. Y damos gracias a Dios porque una vez más nos da la oportunidad de poder traer la linda y preciosa palabra del Señor a cada uno de los que puedan estar mirándonos a través de estos canales. Damos gracias a Dios que nos da el privilegio de poder llevar a cabo su palabra desde Radio Retén Lo que Tienes, desde la iglesia La Nueva Jerusalén en 8290 Baton Rouge, Luisiana. Dios les bendiga a todos. Esperamos que puedan gozarse en esta noche con esta palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Una palabra de edificación, como siempre, la palabra del Señor tiene que ser de edificación siempre y cuando no venga adulterada, siempre y cuando no venga leudada, siempre y cuando sea la sana enseñanza, como ella misma lo dice. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que ni más ni menos vamos a ir al libro de Primera de Juan, capítulo 5. Gloria al nombre de Jesús. Y estaremos predicando en esta tarde bajo el tema Venciendo al mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Venciendo al mundo. Y para eso vamos a agarrarnos de Juan, de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la palabra dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Voy a leer una vez más el 4 y el 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién, quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Aleluya. Damos gracias a Dios por su palabra. Padre amado que estás en gloria. Gracias, Señor, en esta hora, Jesús, por la oportunidad que nos da de poder predicar su palabra a través de estos medios, de estos canales, a través de estas plataformas. Señor, te pedimos en esta hora que tú te encargues, Dios de gloria, en tu gracia y en tu misericordia, Señor, sé tú encargándote, Padre amado, que seas tú, Dios mío, tratando en esta hora con cada oyente, Señor, con cada televidente, Padre celestial, con aquellas vidas, Señor, que nos escucharán a largas distancias. Señor, sé tu Padre, aleluya, hablando, Padre, a sus mentes y a sus corazones, Padre, esa palabra edificante, Padre, esa palabra que corrige, que exhorta, Dios mío, que nos endereza, Señor, que nos ayuda y que nos guía, Padre, y que nos conduce por el camino correcto, Padre, porque ese es el deseo, Dios amado, de cada uno de nosotros, Señor, ir por el camino recto, Padre, que tú has puesto, que tú has dispuesto delante de nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, sé tú encargándote, Dios mío, Padre, que esta palabra, Señor, llegue a los corazones, Padre, que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor, y que pueda dar fruto, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor amado, sé tú tomando el control de mi mente, de mi corazón, Señor, de mis labios, de mi boca, Señor, en esta hora, Padre, para que todo lo que se vaya a hablar en esta hora, Señor, sea de parte tuya, Padre, para que así, Señor, vaya con la autoridad de lo alto, Padre, y con la sabiduría de lo alto, Padre, para que así haga el efecto en cada vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén, amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Bajo el tema Venciendo al mundo, gloria al nombre de Jesús, bajo el tema Venciendo al mundo. Pero para que no vaya a haber alguna confusión,
en esta palabra mundo, vamos a explicar un poquito rápidamente, porque mundo en la Biblia tiene diferentes significados y para que no vaya a haber alguna confusión, porque la palabra mundo se refiere en ciertas ocasiones, en la palabra se refiere a lo que es el mundo, el planeta Tierra, toda la creación de Dios, y en ocasiones se refiere a la humanidad y en ocasiones se refiere a la vanagloria de la vida, a las cosas pasajeras, todo lo que es de la vanagloria, del pecado, todo el desorden que hay, así como lo hubo en los tiempos antiguos, que fue Sodoma y Gomorra, así todo lo que tiene que ver con el pecado, todo aquello que ciega las mentes con las cosas vanas de este mundo para alejar a las almas del camino correcto que es Cristo. Y tiene tres significados. En esta hora vamos a estar explicando esos tres significados antes de empezar con el tema venciendo al mundo. Amén. Pero la palabra de Dios también dice que no amemos al mundo ni lo que está en el mundo. Pero también encontramos en la palabra de Dios, también encontramos que Dios dice que Él vino al mundo. Amén. Y que Él vino al mundo, o sea, Él vino a este planeta Tierra, Él vino a este lugar donde habita la humanidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice que Él murió por todo el mundo también. Eso quiere decir que fue por la humanidad, por las almas. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice que a los suyos vino y no le reconocieron. O sea, Él vino a la humanidad, pero no le aceptaron. Por eso fue que le crucificaron. Por lo tanto, el mundo se refiere en la Biblia, en la Biblia, la palabra mundo se refiere en cuanto a la humanidad y también hay partes que se refiere en cuanto a lo que es la creación de Dios, lo que es el planeta Tierra, lo que es toda la creación, las aguas, la tierra, los árboles, todo lo que el Señor creó. Amén. Pero en esta noche queremos hablar en lo que se refiere la palabra de Dios venciendo al mundo. Le titulamos este tema porque es venciendo todo aquello que desvía la mirada del ser humano de Dios, todo aquello que se ha revelado en contra de Dios. Pero para eso ya vamos a ir entendiendo, explicándolo con la palabra, cómo el Señor nos habla, qué parte del mundo nosotros tenemos que ir venciendo en este caminar del Evangelio, porque es para cada creyente que tiene la demanda de vencer al mundo, porque el mundo viene siendo como un enemigo de cada creyente, ya que también el enemigo, dice la palabra de Dios, que el enemigo, que el mundo está bajo el enemigo, que está bajo Satanás. Entonces, por eso es que hay una guerra, hay una batalla, porque el diablo toma control de lo que hay en el mundo para engañar a las personas y para así apartarlos de la voluntad de Dios y así apartarlos de la salvación. Amén. Así como se atrevió a hacerlo con nuestro Señor Jesucristo cuando le hizo la tentación en aquel desierto, también dice que le ofreció los reinos de la tierra. Amén, porque dice que todo le había sido dado al enemigo y que el diablo quiso ofrecerle todos los reinos de la tierra a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para desviarlo del propósito que tenía que hacer. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer con cada creyente, querer desviar su mirada, querer poner su corazón en las cosas terrenales, en las cosas pasajeras y alejar el corazón de parte de Dios. Por eso en esta hora queremos enseñar cómo es venciendo al mundo. ¿Para qué? Para que el mundo no nos ciegue la mirada, no nos ciegue los ojos y el mundo no arrastre nuestro corazón a lo mundano, a lo pagano, a lo que no edifica, a lo que nos aleja de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y así mismo vamos a ir explicando también cómo es vencer al mundo
cómo el mundo nos arropa, cómo el mundo nos asedia, cómo las cosas que están en el mundo están queriendo arroparnos y vemos con nuestros propios ojos cómo el mundo ha arropado a un sinnúmero de almas, de lo cual ya habían conocido el evangelio, de lo cual ya estaban perseverando en la salvación, pero se dejaron llevar por la vanagloria del mundo y fueron cegados y entenebrecidos y apartados de la salvación. Por eso es que hoy en día también podemos ver cómo el enemigo, cómo Satanás ha logrado meter al mundo aún dentro de las iglesias. Y eso es un gran peligro porque si el mundo entra dentro de las iglesias, las almas, las vidas que están en esos lugares no están siendo enseñados correctamente, sino que están siendo enseñados de cómo tener una vida cómoda, y eso es lo que el enemigo quiere, que los creyentes se acomoden a lo que este mundo ofrece. ¿Para qué? Para no depender de Dios, para no venir siempre a los pies del Señor, sino que el enemigo quiere que nosotros dependamos del mundo para así mantenernos alejados de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y mire cómo dice la palabra donde empezamos leyendo en primera de Juan 5, 4, 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Ve? ¿Por qué muchas veces no encontramos la salida y por qué el mundo nos arropa aún estando ya dentro de una iglesia? Porque aunque esté dentro de una iglesia, si no ha nacido de nuevo, no puede vencer al mundo, porque la palabra lo está diciendo claro en este versículo bíblico que está en primera de Juan 5:4, que nos está diciendo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Hay que nacer de Dios para poder vencer las cosas del mundo. Nosotros no podemos pretender primero vencer al mundo y después querer venir a la iglesia y después querer venir a servirle al Señor. No, nosotros tenemos que venir a Dios, porque nosotros por sí solos nunca vamos a poder vencer al mundo. Nosotros necesitamos a Dios para poder vencer al mundo. Necesitamos que nuestra fe esté creciendo en el Señor. Porque mira cómo dice la palabra, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Ve? Nuestra fe en el Señor. Cuando nosotros tenemos esa fe adecuada, esa fe conforme la palabra lo dice, no una fe inventada por los hombres, sino una fe verdadera. Cuando nosotros tenemos esa fe en el Señor, entonces nosotros aprendemos a depender de Dios. Y no nos importa si los ofrecimientos del mundo, no nos importa lo que el mundo pueda ponernos en la mesa, si nosotros estamos dependiendo de Dios. Porque nosotros no podemos cambiar el tiempo que tenemos que dedicarle a Dios por lo que nos ofrezca al mundo, porque el enemigo se encarga de ofrecer las cosas del mundo al creyente justo a la hora cuando el creyente tiene que rendirle culto a Dios, justo a la hora cuando el creyente tiene que dedicarle ese tiempo al Señor, sea en el ayuno, sea en el culto, sea en la oración. Justamente cuando el creyente va a dedicar ese tiempo al Señor, vienen los ofrecimientos del mundo, vienen los ofrecimientos de las cosas pasajeras, muchas veces disfrazadas, que parecen buenas, pero lamentablemente son cosas que nos desvían del camino del Señor. Mire lo que dice el versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero usted dirá, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y aún no puedo vencer al mundo. No, es que como les dije hace un momento, no es nosotros creer conforme a nuestro propio conocimiento, sino que si nosotros vamos a creer en Jesús es porque nosotros estamos en su voluntad.
es porque nosotros estamos obedeciendo sus mandamientos, es porque nosotros le amamos. De esa manera nosotros demostramos que verdaderamente estamos creyendo en Jesús, porque yo no puedo pretender decir que yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero yo no me someto a él, porque la palabra de Dios dice que también los demonios creen y tiemblan. Entonces no es simplemente que yo creo que yo tengo fe, sino que mi fe y mi creer que Jesús es el Hijo de Dios, yo lo demuestro con los hechos. ¿Cuáles son esos hechos? Amando a Dios. ¿Y cómo demuestro que amo a Dios? Que me someto a su palabra y que obedezco sus mandamientos, porque así lo dice su palabra. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, mire, como dice el 3:24 de ahí mismo de Primera de Juan, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Otra que nosotros no podemos decir que amamos a Dios, no podemos decir que creemos en Dios, no podemos decir que tenemos fe en Dios si nosotros no amamos a nuestro hermano. ¿Por qué no vencemos el mundo? ¿Por qué el mundo nos arropa? ¿Por qué el mundo nos engaña con tantas cosas y nos arrastra? Porque simplemente queremos nosotros perseverar en este caminar simplemente de labios, decir yo tengo fe, yo creo y ya. No es nada más de decirlo, es que yo lo demuestro con hechos, así como la palabra del Señor me lo está diciendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Así como la palabra del Señor nos dice que nosotros lo demostramos nuestro amor a Dios obedeciendo su palabra. Gloria al nombre de Jesús. Como dice 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si nosotros no amamos a nuestro hermano, si nosotros estamos en una congregación, pero tenemos excepción de personas en medio de esa congregación, a unos los amamos, a otros no los amamos, hacemos nuestros grupitos con los que más bien nos caen, con los que supuestamente nosotros decimos que amamos, pero pero hay otro grupo que nosotros no podemos amar. Allí está el problema. Nosotros no podemos decir que amamos a uno y a otros no. Nosotros tenemos que amar a todo aquel que se dice ser creyente y que le sirve a Dios. Tenemos que amarlo, porque esos son nuestros hermanos, aquellos que se han entregado al Señor, aquellos que le están sirviendo a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire lo que dice 4:19. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, que es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces allí desenmascaramos esa mentira de que o ese engaño que hay en las personas de yo pretender decir que amo a Dios, que tengo fe en Dios y que cuanta cosa y que le alabo y que le glorifico, pero si no amo a mi hermano de nada me sirve. Y entonces de esa manera no podemos vencer al mundo. ¿Cómo nosotros vamos a vencer al mundo? Es que tenemos que empezar por amar a Dios y por amar a nuestros hermanos. Amén. Sin hacer excepción de personas, para nosotros poder vencer todo aquello, toda aquella guerra que nos arropa, toda aquella lucha, porque muchas veces decimos, es que este camino no es fácil, este camino se me hace muy difícil, es que no puedo, es que yo deseo en mi corazón servir al Señor, pero hay algo que me impide, es que yo quiero hacer la voluntad de Dios, es que yo quiero glorificar a Dios, yo quiero permanecer en el camino de Dios, pero hay algo que no me deja. ¿Por qué se siente esa lucha? ¿Por qué se siente esa batalla? Porque no hemos aprendido a amar. Hay que aprender a amar, a perdonar. Pero nosotros queremos pretender perseverar y vencer al mundo y querer pretender de que lo vamos a lograr todo. Pero cuando vemos a nuestro hermano tropezar, entonces lo primero que hacemos es criticarlo.
Cuando vemos a nuestro hermano fallar, lo primero que hacemos es criticarlo. Eso no es amor. Amén. Porque hay una diferencia en aquel que tiene un tropiezo, en aquel que tiene una falla, y hay una diferencia en aquel que por más que se le exhorta contra el pecado, él persevera en el pecado, él sigue practicando el pecado. Hay una gran diferencia. Pero si mi hermano tuvo un tropezón, un resbalón, o falló en algo, o en una debilidad que no pudo salir adelante, falló, tropezó, en vez de yo ayudarlo a seguir adelante, en vez de yo aconsejarlo, en vez de decirle, vamos para adelante, levántate, en vez de hacer eso, yo voy a empezar a criticarlo y a decirle, mira, no que eres cristiano, no que eres pentecostal, no que le sirves a Dios, mira lo que hiciste, mira cómo tú haces, cómo tú estás haciendo esas cosas. Entonces nosotros empezamos a criticarlo en vez de levantarlo. Y allí es donde nosotros, en vez de demostrar el amor de Dios, estamos siendo parte del enemigo. Y entonces no podemos nosotros vencer al mundo, no podemos vencer las cosas, vienen las cosas, los ofrecimientos del mundo y nos arropa, nos engaña y a rato nosotros andamos apartados del evangelio. ¿Por qué? Por no tener amor, ¿sí? ¿Por qué? Porque te llenaste la boca de decir yo amo a Dios y yo glorifico a Dios y yo tengo el deseo de servir al Señor, pero nunca te importó el ayudar a tu hermano. Nunca te importó el levantar al caído, al descarriado. O sea, cómo tú tratas a alguien que se ha descarriado, cómo tú tratas a alguien que le falló a Dios y se desvió del camino. Allí es como nosotros demostramos el amor al hermano. Allí es como nosotros glorificamos a Dios, porque nosotros no podemos pretender venir y solamente decir que yo tengo comunión con el Señor, de una comunión personal, solamente Dios y yo, e ignorar los que me rodean, ignorar la familia de la fe. El amor a Dios nosotros lo demostramos con nuestros hermanos también. El amor a Dios nosotros lo demostramos cómo nos comportamos con la familia de la fe. De esa manera nosotros demostramos el amor a Dios también y de esa manera glorificamos a Dios también. En cierta ocasión la palabra de Dios dijo que por cuanto le habíamos hecho favores a esos pequeñitos, se lo habíamos hecho al Señor. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios. Y necesitamos aprender cómo caminar este evangelio de esa manera para poder vencer al mundo, para poder vencer todo aquello que no nos deja caminar, para poder vencer todo aquello que nos hace tropezar. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y el amor al mundo nos separa del amor de Dios. Por eso es que nosotros no podemos amar al mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. Como dice Santiago 4:4. Aquel que se constituye, aquel que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Nosotros no podemos pretender de que vamos a ser amigos del mundo, de que vamos a vivir como mundanos, como paganos, comportándonos como todo mundano y pretender que vamos a agradar a Dios y pretender que Dios me va a escuchar, que Dios me va a hacer los favores, que Dios me va a bendecir. No podemos nosotros pretender de esa manera porque la Biblia no habla de esa manera. Tenemos que sacar esos pensamientos vanos de nuestra mente. No podemos nosotros pretender agradar a Dios conforme nosotros pensamos que lo podemos hacer, sino que nosotros tenemos que agradar a Dios conforme Él lo ha dictado en su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. 3 puntos de los que se compone el amor al mundo. Mire lo que dice ahí mismo en Primera de Juan. Todavía no salimos de Primera de Juan y vamos a pasar al capítulo 2 de Primera de Juan, 3 puntos de lo cual se compone el amor al mundo. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. 3 puntos de los cuales se compone el amor al mundo para que usted vaya entendiendo lo que es el amor al mundo y nosotros tenemos esa tarea de vencer al mundo, no que el mundo nos venza a nosotros, de nosotros sacar el mundo de nuestros corazones, no que traigamos el mundo a la casa de Dios, no que traigamos el mundo a nuestras vidas.
Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso la palabra dice que el que nace de Dios es el que vence al mundo, como leímos en primera de Juan 5:4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, cuando una persona ha nacido de nuevo, hay una transformación en su vida. ¿Una transformación de qué? De que sacó todo aquello pagano, todo aquello mundano y se volvió a Cristo, a vivir la fe en Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ya vamos a ver de qué se compone todo lo que tenemos que vencer al mundo, porque hay un sinnúmero de cosas de lo que se compone lo del mundo, que nos arropa, que nos engaña, que nos arrastra, que nos asedia, que muchas veces nos dejamos arrastrar por esas cosas. Y 3 puntos de lo que se compone el amor al mundo. Y esos 3 puntos están en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 en adelante. Y la palabra del Señor dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amén. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. O sea, ¿cuáles son esas cosas que nosotros no debemos de amar, que están en el mundo, pero que aún esas cosas que la palabra de Dios nos está diciendo que no debemos de amar, que están en el mundo, esas mismas cosas muchas veces son las que nos están arropando, muchas veces son las que nos están engañando? Mire, dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero mire bien, las cosas que compone en lo que significa, a qué se está refiriendo en esta hora de lo que está diciendo mundo. En esta hora no se está refiriendo al planeta, no se está refiriendo a la creación, sino que se está refiriendo a todo aquello que engaña al ser humano. Mire ahora lo que dice el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, fíjese bien, lo que hay en el mundo, lo que no debemos nosotros amar. ¿Qué son esas cosas? Son 3 puntos. Mire, número 1, los deseos de la carne. Ese es el número 1. Los deseos de los ojos. Ese es el número 2. Y la vanagloria de la vida, dice, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero estas cosas son las que nos hacen guerra, son las que nos engañan. Quiero repetir otra vez esos 3 puntos. Dice, los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir los deseos de la carne? O sea, todo ser humano. Todo ser humano nacido en este mundo, crecido en este mundo, en su corazón hay un sinnúmero de cosas que son materialísticas, que engañan su vida, que arropan su vida, que muchas veces tiende a darle la espalda no solamente a Dios, sino aún hasta su propia familia. Se abandona la familia por lo material, se abandona a Dios por lo material, se abandona hasta uno mismo, abandona su propia vida, se descuida uno a sí mismo por entregarse a las cosas materiales, a las cosas terrenales. Y por lo tanto, esas cosas, dice la Biblia, que son vanas, son pasajeras y nos apartan del camino del Señor, nos apartan de la salvación, nos apartan de la bendición de Dios. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos amor, Dios quiere darnos paz, pero nosotros preferimos muchas veces seguir lo que nos ofrece el mundo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón tiene que ser entregado al Señor, nuestro corazón tiene que ser entregado a Cristo para que el Señor lo moldee y saque esos deseos que son de la carne, que son los deseos del corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ¿qué son todos esos deseos de la carne que nos habla aquí? Porque este es el punto número 1, los deseos de la carne. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, lo voy a leer una vez más del 15 en adelante, del versículo 15 en adelante. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿ve? Los deseos de la carne, o sea, los deseos del corazón, que usted desea en su corazón.
Amén. Que usted hay en su corazón que por esas cosas usted le ha dado la espalda a Dios, que por esas cosas usted cree que no puede servir a Dios. ¿Cuánta gente dice, yo no puedo servir a Dios, o yo no puedo ser hermano, yo no puedo ser evangelista, o yo no puedo ser cristiano, o yo no puedo ir a la iglesia porque tengo muchas cosas que hacer? Afanado en las cosas pasajeras, afanado en las cosas vanas. En vez de que esa persona venza al mundo, el mundo lo tiene vencido a él. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero quiero profundizar un poco en los deseos de la carne. ¿Qué la Biblia nos habla? ¿Qué la palabra de Dios se refiere? ¿Qué son todos esos deseos de la carne? Vamos a leerlo rápidamente en el libro de Gálatas. Gloria a Jesús, para que vea que es la palabra del Señor. Es Dios hablando mismo a través de su palabra. Libro de Gálatas, capítulo 5. Gloria al nombre de Jesús. Libro de Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Vamos a ver lo que nos dice en lo que, a lo que se refiere Juan, en primera de Juan capítulo 2 del versículo 16, donde nos está diciendo que los deseos de la carne son las cosas que están en el mundo, son las cosas que nos contaminan, son las cosas que nosotros tenemos que vencer. ¿Y cuáles son esos deseos de la carne? Está en Gálatas 5, 16 en adelante. Y la palabra de Dios dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis que los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne son del mundo. Eso fue lo que dijo Juan. Amén. Ahora dice el versículo 17, porque el deseo de la carne, aquí está, el deseo de la carne es contra el espíritu. Ve cómo los deseos de la carne se oponen a lo espiritual, que son las cosas de Dios, como el mundo de esta forma nos aparta de la voluntad de Dios, nos aparta del camino de la salvación. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ve que hay esa guerra, esa batalla. Porque dice, para que no hagáis lo que quisieres. Muchas veces, como dije hace un momento, quieres servir al Señor, quieres entregarte a Dios, sabes que te están hablando la verdad, sabes que te están hablando de parte de Dios, sabes que no puedes rechazar a Dios, sabes que no debes de rechazar a Dios, pero aún así lo rechazan, sabes que debes de estar en el camino del evangelio, sabes que hay un cielo, sabes que hay un infierno, sabes que Cristo viene, pero está esa guerra, esa batalla que sientes que no te deja servir al Señor. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo que está esa lucha entre el espíritu y los deseos de la carne. Y vimos que los deseos de la carne es parte de lo que está en el mundo. ¿Y cuáles son esos deseos de la carne? Bendito sea el nombre de Jesús. Mira el versículo 19 del capítulo 5 de Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterios, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. ¿Ve? Las enemistades, como hablamos de hace un momento, si no amas a tu hermano y estás enemistado de tu hermano, ¿cómo vas a pretender amar a Dios y cómo vas a pretender vencer al mundo? Que eso es nuestro tema de esta hora y eso es lo que nos estamos enfocando, cómo vencer al mundo, pero para eso estamos también escudriñando qué es el mundo, cómo es que nos arropa, cómo es que nos engaña, qué es lo que nos ofrece, cómo es que nosotros le damos la espalda a Dios por esas cosas pasajeras. Mire, la lascivia, la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Por si se escapa algo, dice cosas semejantes a estas. O sea, si algo solamente, tan solamente algo se parece a esto, ya es el deseo de la carne. Y si usted está en práctica de una de estas cosas, entonces el mundo lo tiene vencido a usted, los deseos de la carne lo tiene vencido a usted y por lo tanto hay que reconciliarse con el Señor y hay que entregarse al Señor si es que usted quiere salvación, si es que a usted le importa que su alma se salve. Dice, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que las practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús.
Y usted podrá decir, no, que yo no tengo ninguna de estas cosas, pero unas de estas cosas se manifiestan entre la misma familia de la fe, entre los mismos hermanos. ¿Cómo cuáles? Como dice en el versículo 20, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos. Esas cosas se manifiestan muchas veces dentro de las mismas congregaciones, dentro de las mismas iglesias, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Esas cosas, mire, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones. Son 6 cosas de esta lista que con facilidad el diablo las mete a las iglesias y hay celos, hay contiendas, hay disensiones entre la familia de la fe. Usted tiene que tener mucho cuidado que una de estas cosas no estén arropando su vida, porque de lo contrario se estará engañando así solo. Podrá pasar al frente de un culto, de un púlpito, cantar alabanzas, coros, poder levantar sus manos y hasta llorar en el altar. Pero si usted tiene una de estas cosas, se está engañando así solo. Amén. No puede dejarse engañar así solo. O sea, ¿cómo usted puede pretender que va a estar enemistado o tener pleito o tener celo o contienda o disensión con su hermano y decir que ama a Dios? Amén. ¿Qué es lo que miramos en Primera de Juan? En Primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Ve? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano. O sea, si usted tiene una de estas celos, iras, contiendas o disensiones con alguno de sus hermanos, es que usted ya lo está aborreciendo. Amén. Y por lo tanto, hay que luchar con eso, porque también va a venir el ataque del enemigo para que usted tenga ese tipo de cosas carnales para contra sus hermanos. Hay que luchar con eso. Si usted siente en su corazón como que una de estas le está haciendo cosquillas, reprenda al diablo y pídale ayuda a Dios de que no permita que eso vaya a echar una raíz en su corazón, porque de lo contrario se va a estar engañando en el evangelio. Bendito sea el nombre de Jesús. Es una lista de lo que nos habla en Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 16, donde nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, o sea, los deseos de la carne es lo que está en el mundo, es lo que nosotros tenemos que luchar contra esas cosas. Ya leímos una lista, vamos a leer una segunda lista que se encuentra en Romanos capítulo 1, gloria al nombre de Jesús, en Romanos capítulo 1, otra lista de lo que son los deseos de la carne. Esto es bastante grande, por eso es que se hace tan difícil luchar contra todas estas cosas, porque estas cosas van a estar siempre, siempre presentes. Como dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, el pecado está a la puerta. O sea, estas cosas son pecado, están a la puerta, no tiene que ir tan lejos, de un día para otro le puede lugar a estas cosas si no se vela a sí mismo. Una segunda lista se encuentra en Romanos capítulo 1 del versículo 28 en adelante. Gloria a Jesús. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, como cuáles, estando atestados de toda injusticia. Vea, escuche bien, apunte bien, entienda bien. La segunda lista se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 28 en adelante. Injusticias, fornicaciones, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ve todo lo que abarca los deseos de la carne que dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, los deseos de la carne que son parte del mundo. Miró estas dos grandes listas con las que nosotros tenemos que luchar a día y guardarnos de esas cosas. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Mire, todo lo que leímos tan solamente de los deseos de la carne. Ese fue el punto número 1. Imagínense si nos ponemos a explicar cada parte, cada uno de las listas que acabamos de hablar. No terminamos en toda la noche explicando cada uno. Amén. Esto es tan profundo que hay que tenerlo presente siempre, de luchar, de pelear con estas cosas y pedirle la sabiduría al Señor, el discernimiento. Bien importante pedirle el discernimiento a Dios para que el Señor nos ilumine el entendimiento y nosotros podamos visualizar, podamos discernir cuando esas cosas vienen a quererse meter en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque siempre van a estar presentes, siempre van a venir esos ataques a nuestra vida de querer que nosotros entremos en contienda o que nosotros tengamos celos. Siempre van a venir los ataques a que nosotros tengamos envidia o cualquiera de estas cosas que acabamos de hablar, que son los deseos de la carne, que es el punto número 1 de lo que está en el mundo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, este fue el punto número 1. Ahora el punto número 2 son los deseos de los ojos, de los deseos de los ojos. Dice la palabra del Señor también que el ojo nunca se cansa de ver. Amén. El ojo nunca se cansa de ver. Y aquí nos está diciendo que el punto número 2 de lo que es el mundo que nosotros tenemos que vencer, los deseos de los ojos. Ve que ahora los deseos de los ojos no es que nosotros vamos a buscar qué cosas del mundo vamos a vencer, sino que nosotros tenemos que vencer nuestros propios ojos. ¿Qué es lo que están mirando nuestros ojos? Que no están edificando nuestra vida espiritual, sino que nos están llenando de tinieblas. ¿Por qué es tan difícil al ser humano vencer el deseo de los ojos? Porque puede estar mirando la pantalla, el televisor, el teléfono y no se cansa de ver. Tiene que vencer porque hay un deseo en los ojos de ver. Usted abre el teléfono, usted abre la computadora, usted abre la tableta y empieza a navegar por ahí y se va y se va y se va y ni cuenta se da que el tiempo le pasa. ¿Por qué? Porque está satisfaciendo el deseo de los ojos. Es un deseo tan fuerte que necesitamos a Dios para nosotros vencer eso. ¿Cuánta gente no puede estar diciendo, es que yo ya no quiero ver eso? Es que yo quiero apartarme de estar mirando eso, pero no puedo. Siempre tengo el deseo de verlo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes por sí solo? Porque nunca vas a poder por sí solo. Siempre vamos a necesitar a Dios que nos ayude a tener ese dominio propio, a que su espíritu venga a nosotros y que los deseos de la carne vayan desapareciendo de nuestra vida. Para eso yo tengo que buscar a Dios, para eso yo tengo que someterme a Dios. Yo no puedo pretender de decir que primero voy a dejar de ver lo que no debo de ver y después voy a venir a servir a Dios. No, yo tengo que venir a Dios primero para poder dejar de ver aquello que no debo de estar mirando. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. ¿Cuántas veces nosotros cuando estábamos en el mundo, nos acostábamos mirando el televisor y pasaban las horas, se acababa una película y esperábamos que saliera la siguiente, o si no, nosotros mismos poníamos otra y mirando y deleitando los ojos, deleitando los ojos, deleitando los ojos y todo lo que está entrando por tus ojos, ¿a dónde está llegando? Al corazón. Y después que viene a hacerse manifiesto las obras de la carne. ¿Por qué? Porque estuviste mirando cosas carnales y le diste lugar a tus ojos, se deleitaron mirando esas cosas y luego llegaron a tu corazón y empezaste a qué? A codiciar. Entraste en qué? En avaricia. Amén. Y empezaste a darle rienda suelta a los deseos de la carne. Y ahí es cuando el mundo viene y te arropa. Allí es cuando no te das cuenta que poco a poco te está arrastrando.
a los deseos carnales, a los deseos de los ojos, por darle libertad a los ojos, por darle libertad a las cosas carnales. No te das cuenta que cuando vienes a ver, ya no puedes ni orar bien, o te pones a orar y estás orando y viene a tu mente esas cosas malas que tú tuviste mirando. Te turban. ¿Por qué? Por usted abrirle la puerta a esas cosas. Por eso es que en todo tiempo tenemos que nosotros estarle pidiendo al Señor. El Señor mismo nos dice en su palabra que no cesemos de orar, que oremos siempre para no entrar en tentación. O sea que siempre que nosotros estamos en comunión con el Señor, siempre que nosotros buscamos orarle a Dios, siempre que nosotros buscamos la ayuda de Dios, Dios va a estar ahí. Él lo ha prometido. Clama a mí que yo te responderé. Él lo dice en su palabra. Pero muchas veces se nos hace más fácil darle lugar a la vagancia. Sabemos o miramos o sentimos como que las cosas están tranquilas, las aguas están calmadas, como que no hay tormenta y nos acomodamos también. Le aflojamos a la oración, no sentimos como que no hay por qué pelear, por qué guerrear, y entonces dejamos de orar, empezamos a orar solamente un poquito, y cuando venimos a ver, le estamos dando más lugar a la carne que a la oración. Le estamos dando más lugar a los deseos de los ojos que a la oración. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese fue el punto número 2, el deseo de los ojos, porque esto es de lo que se compone el mundo, de lo que nosotros estamos hablando en esta noche. Ahora, el punto número 3 dice ahí mismo en Segunda de Juan, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, que el primer punto fue los deseos de la carne, el segundo punto es los deseos de los ojos y el tercer punto es la vanagloria de la vida. Amén. ¿Qué nos ofrece todas estas cosas que acabamos de ver? Cosas vanas, la vanagloria de la vida. Nosotros muchas veces por la vanagloria, ¿cómo podremos explicar la vanagloria de la vida? Es que nosotros seguimos una vida vana, una vida sin Cristo, una vida sin Dios. Usted podrá luchar, entregarse con todas sus fuerzas a buscar una vida mejor en este mundo, a pelear por una vida mejor, entregarse con todo, sea en los estudios, sea en el trabajo, sea en una carrera, sea en lo que sea, y usted luchar con todo, entregarse con todo, a buscar una vida próspera en este mundo. Pero si está sin Cristo, la palabra de Dios dice que es una vida vana. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en este mundo es pasajero, no es duradero. Todo lo que nosotros podamos conseguir, mirar, encontrar, gozar, disfrutar de este mundo es pasajero. Pero muchas veces nosotros amamos más lo pasajero que lo eterno. El Señor en su palabra nos dice que Él nos tiene esa bendición, esas riquezas en los cielos. Y es más, no tiene que darnos tanta explicación que qué riquezas son o qué cosas son. Basta con que nos salve, basta con la salvación, basta con la misericordia del Señor, basta con que el Señor puso su mirada en nosotros cuando estábamos condenados, cuando estábamos predestinados para la condenación. Pero basta con que el Señor puso su mirada en nosotros y nos dio la oportunidad de entrar en el camino de la salvación. ¿Qué más riqueza nosotros podemos pedir? Basta con que nos salve. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y como decía hace un momento, ¿por qué se hace tan difícil vencer al mundo? Porque no es simplemente el mundo, sino que la Biblia dice que es una batalla infernal. Porque mire lo que dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. ¿Por qué se hace tan difícil? ¿Por qué se hace tan difícil? Porque detrás de todas estas cosas, no solamente son estas cosas y no solamente es la debilidad de nuestra carne, la debilidad de nuestro corazón o dejarnos llevar por lo que ven nuestros ojos, no es solamente estas cosas, sino que detrás de todo esto está el enemigo, está el diablo. ¿Por qué?
porque así lo dice la palabra de Dios. Mire lo que dice la Biblia en Primera de Juan 5:19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Ve? El mundo entero está bajo el maligno. Y cuando la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, que es Satanás, que es el diablo, no significa que el diablo controle toda la humanidad. Amén. Porque aquel que le sirve a Cristo ya no es del diablo. Aquel que ya se apartó del pecado ya no es del diablo. El diablo se supone que ya no tiene control de aquel que ya entregó su vida a Cristo, sino que ahora Cristo, el Espíritu Santo, Jehová Dios de los ejércitos, el Padre, Él tiene el control, el dominio, el amparo, el socorro, la ayuda de aquel creyente que se entregó a Dios. Yo no puedo pretender decir que soy cristiano, que entregué mi vida a Dios, que mi corazón le pertenece a Dios y pretender que el diablo me traiga como títere. Amén. Yo no puedo pretender o decir que soy salvo, que le sirvo a Dios y el diablo haciendo lo que se le da su regalada gana conmigo, llevándome a lugares inadecuados, llevándome a agarrar cosas inadecuadas, haciendo lo inadecuado, lo que va en contra de la voluntad de Dios. Amén. No podemos nosotros pretender que servimos a Dios si el diablo sigue haciendo lo que se le da la gana con nosotros. Amén. Tiene que haber ese cambio. O sea, sí, como aquí dice, y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, se está refiriendo al sistema que se mueve en este mundo. Amén. Todo lo que se mueve en este mundo. ¿Por qué los gobernantes aprueban los abortos? ¿Por qué los gobernantes aprueban los casamientos con los del mismo género? ¿Por qué los gobernantes aprueban tantas cosas que van en contra de la voluntad de Dios? Porque el diablo los tiene dominados. A eso se refiere en este punto, porque el mundo entero está bajo el maligno, porque el diablo tiene engañados a esas personas y le dan rienda suelta al pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero aquellos que le están sirviendo a Dios, aquellos que se están entregando a Dios, se supone que el enemigo no tenga dominio sobre ellos, sino que ellos, en el nombre de Jesús, tienen que tener dominio sobre el enemigo. Porque la palabra del Señor así lo dice, porque Cristo les ha dado poder y autoridad, dice la palabra de Dios, de hollar serpientes y escorpiones. ¿A qué se refiere con esto? A los demonios, a los demonios. O sea, Cristo nos ha dado la autoridad para echarlos fuera. O sea, ellos no pueden dominarnos a nosotros. O sea, el mundo entero está bajo el maligno, pero no de nosotros, y nosotros ya le pertenecemos a Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y de esa manera, cuando nosotros le pertenecemos a Cristo, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, dimos ese testimonio de esa transformación, se ve ese cambio de dónde Dios nos sacó y cómo es nuestra vida ahora. Entonces nosotros de esa manera, nosotros vencemos al mundo. Amén. En el nombre de Cristo vencemos al mundo, porque si podemos vencer a los demonios, si podemos vencer al enemigo, podemos vencer a todo lo que el enemigo nos quiera ofrecer. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero por eso es que se hace tan difícil. Por eso es que se hace tan duro para muchos, porque la palabra de Dios así lo dice, que el mundo entero está bajo el maligno. Así lo leímos en Primera de Juan 5:19 y ahora también lo vamos a leer. Bendito sea el nombre de Jesús en el libro del apóstol Juan. Primero lo vimos en Primera de Juan y ahora lo vemos en el apóstol Juan, que se encuentra este libro después de Lucas. Bendito sea el nombre de Jesús. En Juan capítulo 14 vemos también cómo la palabra nos dice que el diablo es el príncipe de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos que el diablo está detrás de todas esas cosas. Por eso es que se hace muchas veces muy difícil, porque para guerrear, para pelear con el enemigo, se hace falta estar del lado de Cristo. Ningún ser humano sin Dios, sin Cristo, podrá contra Satanás, al menos que entregue su alma a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya.
Lo que dice libro de Juan, capítulo 14, versículo 30. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene ¿quién? El príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Vemos cómo la Biblia nos habla de que el diablo es el príncipe de este mundo. Vemos con claridad con la palabra del Señor que Satanás está detrás de todas las cosas que son del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, también lo dice en el capítulo 16, versículo 11, también dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Ve cómo aclara el príncipe de este mundo? Bendito sea el nombre de Jesús. Y también en Efesios encontramos que nos dice lo mismo de que el diablo es el príncipe de este mundo. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ve, antes de que viniéramos a Cristo, éramos arrastrados por las corrientes de este mundo. Y como dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es el espíritu del príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia, como estuvo operando en muchos de nosotros antes de que viniésemos a Cristo. Amén. Pero gloria a Dios, gracias a Cristo. Gloria al Señor, porque Él nos rescató de esas cosas que eran del enemigo, que eran del mundo, que nos llevaban a llenarnos más de pecado y que nos condenaban. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ahora bien, por más difícil que se haga, yo hago una pregunta en esta hora, por más difícil que se haga, o sea, ¿está Dios? ¿Está Cristo? Él es un Dios misericordioso, un Dios que perdona, un Dios que quiere que las almas sean salvas, y está el enemigo engañando a las vidas, engañando a las almas. ¿Con qué? Con los deseos de la carne, con las cosas que están en el mundo, con los deseos de los ojos, con la vanagloria de la vida. Todas esas cosas que leímos, todas esas listas, esas dos listas que leímos de las cosas de la carne que fue en Gálatas 5, 16 al 21 y en Romanos 1, 28 al 32. Todas esas cosas se vale el enemigo. ¿Para qué? Para engañarnos. Amén. Pero como dije hace un momento, o sea, tenemos a Dios, el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipresente, el Omnipotente, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, y está el enemigo. Ahora, ¿cuál de los dos puede más? ¿Quién de los dos puede más? Obviamente Dios es el Todopoderoso. Obviamente Jesucristo. La palabra de Dios dice que Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del abismo. Él es la vida. Él es el Todopoderoso. Nada ni nadie puede estar por encima de Dios. Aún el mismo diablo, los mismos demonios se sujetan a obediencia a Dios. Aún ellos tienen que obedecer a Dios. Ellos no pueden pasar por encima de lo que Dios ha establecido. Dios le ha puesto límites al enemigo. Entonces, por más difícil que se sienta vencer las cosas del mundo, las cosas terrenales, las cosas carnales, por más difícil que se sienta, por más difícil que nosotros digamos que es, ¿acaso no es Dios más poderoso que todas esas cosas? ¿Acaso nosotros no es mejor que nos entreguemos a Dios y dejar que Dios tome el control? ¿Por qué yo voy a decir que es tan difícil si yo confío en Dios? Si yo tengo fe en Dios, si yo tengo fe en Dios y yo creo en el Señor, que Él es más poderoso que todas estas cosas, entonces, ¿qué me detiene? ¿Por qué tengo que yo seguirme dejando agarrar como títere del enemigo si yo puedo estar en las manos del Señor? No sé si me entiendes, si me doy a explicar por qué esas cosas, esos deseos
sabemos que son fuertes, sabemos que están ahí, los hemos experimentado, seguro que sí, y todavía los experimentamos. No es que nos estemos creyendo más grandes que ustedes, no. Es una batalla que lidiamos todos los días. Pero lo que quiero que entiendan, lo que quiero explicar, lo que quiero dejar claro es que todo lo que usted se hace imposible en su mente es posible con Dios. Con Dios no hay nada imposible. Con Dios todo es posible. Bendito sea el nombre del Señor. En Cristo sí se puede. Por eso es que tenemos que darle gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a deshacer las obras de las tinieblas y ayudarnos para vencer al mundo y alcanzar la salvación. En Cristo se puede. O sea, usted no puede decir, como decía hace un momento, tener fe y no poder vencer al mundo. No tiene lógica. Si usted tiene fe, si usted dice que ha creído y tiene fe en Dios, pues entonces la palabra de Dios me dice que si yo tengo fe y yo creo, yo puedo vencer al mundo. Entonces ahí se comprueba si su fe es verdadera, si usted el creer en Dios, si su creencia en Dios es verdadero. Porque si no, porque si cree en Dios, tiene que vencer al mundo. Si tiene fe en Dios y es verdadera fe, tiene que vencer al mundo. No puede usted dejarse seguirse agarrando o arrastrando por lo del mundo. Se puede en el nombre de Jesús. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado, gloria al nombre de Jesús, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Gloria al nombre de Jesús. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Amén. Para eso apareció el Señor. O sea, en Cristo es posible, en Cristo sí se puede. Todo es humillarse delante de la presencia de Dios y pedirle, y pedirle, y pedirle. Lo que pasa que muchas veces está el error o cometemos el error en estar batallando con algo que nosotros queremos dejar, que nosotros queremos abandonar. Y sí, venimos, nos humillamos, le pedimos a Dios, Señor, ayúdame con esto, que ya no quiero caer en lo mismo, que ya no quiero seguir practicando esto, quiero agradarte. Y usted le pide a Dios 1, 2 veces, 3 veces, y cuando viene a acordar, cayó en lo mismo. Y cuando vuelve a caer en lo mismo, en vez de venir al Señor, se deja arrastrar otra vez por esa cosa que lo está arrastrando, que lo está engañando, y otra vez vuelve para atrás. O sea, ese es el error que se comete. Ese es el error que se comete cuando usted está pidiendo a Dios 1, 2, 3, 4, 5 veces por algo y aún usted sabe que usted le oró a Dios esas veces y volvió a caer en esa misma situación en la cual usted no quiere ya volver a caer en lo mismo, pero volvió a caer. O sea, si usted cayó, ¿qué tiene que hacer? Levantarse y venir otra vez al Señor. Confiar que el Señor le va a perdonar y le va a decir, Señor, perdóname. Humillarse delante de Dios y decirle, perdóname. Volví a fallarte en esto. Yo no quería, pero volví a caer. Perdóname, ayúdame. Eso es lo que tiene que hacer. Puede caer 2 o 3, 4 veces tal vez. Y el diablo va a venir y a decirle a su mente que usted está jugando con Dios. Pero usted tiene que luchar, porque usted tiene que tomar una decisión. Ahora bien, yo le pregunto, ¿qué decide usted? ¿Rendirse e irse al infierno o seguir peleando y alcanzar la salvación? Muchas veces no tenemos nosotros el conocimiento o no entendemos lo intenso que es el castigo eterno, lo intenso que es el castigo del infierno. No entendemos, no asimilamos en nuestra mente, simplemente oímos que el infierno, sí, el infierno, y lo tomamos como cualquier cosa, lo tomamos como que, oh, sí, el fuego, oh, sí, que se van a quemar por la eternidad, y lo tomamos como cualquier cosa, pero no logramos asimilar o imaginar o entender, discernir la profundidad o el intenso castigo que hay allí. Por eso es que muchas veces nos dejamos arrastrar
por cualquier cosa, porque no entendemos. O sea, hay que pedirle el entendimiento a Dios, que Dios nos ayude a entender, que Dios ponga ese temor en nuestro corazón hacia Él, que nosotros tengamos siempre ese temor de no fallarle. Y aunque, como les dije hace un momento, aunque fallemos una o dos veces, nosotros nos levantemos, que nosotros echemos para adelante, no nos dejemos arrastrar por nada. Porque los ataques siempre van a venir, los desánimos siempre van a venir, las tentaciones siempre van a venir, el querer rendirse siempre va a venir, pero hay que meditar bien. ¿Nos vamos a dejar arrastrar por ese mal pensamiento o vamos a seguir luchando hacia adelante? Porque la palabra de Dios nos está diciendo que en Cristo sí se puede. Mire lo que acabamos de leer ahorita. Por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Amén. Y ahora en el capítulo 4, ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, gloria al nombre de Jesús, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y ya los habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Les explicaba hace un momento, ¿quién es más poderoso? ¿Quién es mayor? ¿El que está en el mundo o Dios? ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, Dios es mayor y en Él vamos a vencer, pero es necesario siempre buscarle a Él. Es necesario no rendirnos en medio de cada tropiezo, cada batalla, lo que sea que tenga que pasarse. Amén. No podemos rendirnos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Se puede en el nombre poderoso de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Se puede vencer, se puede vencer. Bendito Dios, pero no solos. Nunca vamos a vencer solos. Tenemos que buscar del Señor para poder vencer. Tenemos que tener esa comunión con Dios para poder vencer. Mire lo que dice ahí mismo Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, ya para ir terminando con esto. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias a Dios que nos ha dado la fuerza y nos ha permitido poder traer su palabra en esta hora. Bendito Dios. Capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Ve? Pero ¿qué pasa? La palabra de Dios nos está diciendo que todo aquel que es nacido de Dios, a él es el que el enemigo no le toca. Usted tiene que asegurarse si verdaderamente ha nacido en Dios o simplemente usted cree que tiene la guerra ganada o la batalla ganada, o usted solamente de labios dice que tiene el diablo bajo sus pies, o solamente se ha aprendido o se ha grabado ese coro que dice que machácalo, y de nada sirve porque solamente son palabras vanas. Aquí la Biblia me está diciendo que para que el maligno no me toque, yo tengo que tener ese nacimiento nuevo, ser una nueva criatura en Dios, o sea, una nueva creación en Dios. O sea, ya no puedo seguir siendo el mismo de antes, ya no puedo seguir practicando las mismas cosas del mundo que acabamos de leer. Ya dejamos en claro lo que son las cosas del mundo. O sea, si yo ya dejé todas esas cosas y ya el Espíritu Santo está en mí, ya el Señor está en mí, tuve ese nacimiento, esa conversión, amén. Entonces ya el maligno no puede tocarme, al menos que yo le abra la puerta, porque ahí es otra cosa diferente. Si yo le abro la puerta al pecado, el enemigo viene y se apodera de mí. ¿Por qué? Porque si yo le abro la puerta al pecado, ¿qué estoy haciendo cuando yo le abro la puerta al pecado? Automáticamente le estoy cerrando la puerta a Dios, automáticamente le estoy dando la espalda a Dios. Y podré decir que amo a Dios y amo a Dios, pero si yo le abro la puerta al pecado, a las cosas, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida, si yo libremente le abro la puerta a esas cosas, entonces el enemigo sí va a hacer lo que él quiera conmigo. Bendito sea el nombre de Jesús.
Por eso es que hay que guardarse para Dios. Hay que guardarse, no simplemente es de decir amo a Dios, no es simplemente de decir me sé la palabra, sino que tengamos esa seguridad de que hemos nacido de nuevo en el Señor, aleluya. Que se vea ese cambio, que se vea esa transformación, que se vea que ya no soy arrastrado por las cosas del mundo, que se vea que yo ya no le doy rienda suelta a la vanagloria de la vida, que se vea que yo ya no estoy embobado con todas aquellas cosas del mundo, todo aquello que se puede ver en la pantalla, en la computadora, todo aquello que se ve por internet, todo aquello que desea la carne. Yo ya no le doy rienda suelta a todo eso. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no vaya a pensar que es lo mismo tener un pequeño tropiezo, una pequeña falla a practicar el pecado. Quiero dejar eso en claro antes de cerrar con esta parte. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. O sea, hay una diferencia en aquel que practica el pecado y aquel que tenga un tropiezo. Porque la palabra de Dios nos dice que los tropiezos son necesarios que vengan. ¿Por qué? Porque muchas veces el hombre, por su naturaleza humana, tiende a enaltecerse, a enorgullecerse, a creerse más que otros. Si Dios lo usa, si Dios lo dotó con conocimiento, si Dios le dio dones, si Dios le permitió danzar en el espíritu, Dios le permitió hablar lenguas, Dios le permitió tener revelaciones, Dios le permitió interpretar las lenguas, Dios le permitió el entender la palabra, el explicar la palabra. Si el Señor le permitió esas cosas, entonces si esta persona a través de esas cosas que el Señor le obsequió, viene y se enaltece y tiende a creerse más que otros, tarde o temprano le va a venir el tropiezo. Amén. Por eso es que es necesario que vengan los tropiezos. Porque cuando nosotros nos empezamos a enaltecer y a creernos más que otros y que Dios me usa a mí, y que Dios me usa más que aquel, y que Dios se glorifica, y que Dios se mueve cuando yo predico, cuando yo hablo, o que el Señor se deja sentir cuando evangeliza otra persona, aquella persona, si aquella persona derrama lágrimas, si aquella persona se humilla, empezamos a decir que porque yo le prediqué, que porque yo le enseñé. Cuando nosotros empezamos a sacar a Dios y a meter el yo, es cuando empezamos a fallar y es cuando va a venir el tropiezo. Amén. Y no porque venga el tropiezo significa que ya soy del diablo, sino el diablo es aquel que practica el pecado. Por eso es que estoy dejando en claro que el que practica es una cosa y aquel que tiene un tropiezo es otra cosa. Son dos cosas diferentes. El que practica el pecado es la misma palabra, te lo está diciendo. El que practica, o sea, es practicar constantemente, haciendo lo mismo, repetitivamente, lo mismo, y no tiene temor y no le remuerde la conciencia, no le redarguye nada. Entonces, por eso se vuelve practicante del pecado. Hace algo, comete un pecado y como no siente nada, lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Ese es un practicante del pecado. Amén. Porque no puedes dejar que el diablo venga y te diga a tu mente que porque tropezaste una vez y decir que porque ya pecaste una vez, ya no eres de Dios, que porque ya eres del diablo, que porque pecaste una vez. No. Si tuviste un pequeño tropiezo, una pequeña falla, pues nos levantamos y vamos para adelante. Pero no puedes volverte practicante de ese pecado, porque entonces ahí ya nosotros le abrimos la puerta para que el enemigo venga y haga lo que él quiera con nosotros y nos alejamos de Dios. Y ahí es donde nos arrastra el mundo, nos arrastra el enemigo y después para volver a ponerse de pie otra vez. Es tan difícil porque una vez que usted se descarría del evangelio, ya no está ignorante de la palabra. O sea, cuando usted vino la primera vez, el Señor tuvo misericordia porque estaba ignorante en la palabra, no conocía muchas cosas. El Señor le pasó por alto, como dice su palabra, le pasó por alto muchas faltas y en la gracia y en la misericordia del Señor, el Señor lo trajo y le ayudó y vino a los caminos del Señor y el Señor le dio crecimiento y empezó a dar fruto.
Pero una vez que usted ha sido conocedor de la palabra y ha disfrutado del movimiento del Espíritu Santo y vuelve atrás para levantarse otra vez, es un gran problema, porque entonces usted ya tiene conocimiento de muchas cosas y va a tener que luchar y luchar y luchar. Bendito sea el nombre de Jesús y humillarse ante Dios. Pero de que hay oportunidad, porque Dios es un Dios misericordioso y Él dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Aquel que se humilla a Él, aquel que viene a Él, dice que Él no le echa fuera. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Así que hasta aquí con esta palabra bajo el tema venciendo al mundo. Ya vimos lo que significa el mundo, a qué se refiere en esta parte. Bendito sea el nombre del Señor. Ya vimos las cosas a lo que la palabra se refiere en cuanto a mundo. En esta parte, como explicamos, de primero, mundo quiere decir como quiere decir que es el planeta Tierra y toda la creación, también quiere decir la humanidad, pero en esta noche, en esta hora, hablamos venciendo al mundo, o sea, venciendo la otra parte que simboliza mundo, que es pecado, que son las obras de la carne, que son los deseos de los ojos y que es la vanagloria de la vida. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Así que damos gracias a Dios por su palabra y gloria a Dios por todos aquellos que se tomaron el tiempo en esta hora de poder estar pendientes de esta programación que gracias a Dios que nos ha dado la fuerza estamos haciendo todos los lunes a las 9 de la noche y el Señor nos ha fortalecido, Dios ha sido más que bueno, así que hay que seguir atendiendo a la voz de Dios, ya que el Señor nos ha permitido transmitir esta palabra cada lunes a las 9 de la noche por los canales de YouTube, por el canal de YouTube de Radio Retén Lo que Tienes, por el canal de YouTube de Emisora Luisiana y por el canal de YouTube de la Iglesia, la Nueva Jerusalén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya que también las programaciones se transmiten en la radio local aquí en Baton Rouge por la radio local que es la 1690 AM, para la gloria de Dios que tenemos esa bendición también y también puede estar descargando las aplicaciones para mantenerse más conectado con la palabra del Señor. Puede descargar la aplicación Radio Retén Lo que Tienes en App Store y en Google, en Play Store, en Android y en iPhone. Puede descargar las aplicaciones ahí y escuchar Emisora Luisiana también en la aplicación de TuneIn. O sea, ha sido una bendición de parte de Dios poder transmitir la palabra del Señor por todos estos medios de las redes sociales, ya que las redes sociales tienen inundado al mundo con el pecado, con los deseos de la carne, con la vanagloria de la vida. Pero gloria a Dios que también el Señor nos da la bendición de poder traer palabra de Dios, palabra de salvación a través de estos medios. Así que vamos a dar gracias al Señor y Dios bendiga cada vida que se tomó su tiempo de poder estar presente, estando atento a la palabra del Señor. Vamos a orar y darle gracias a Dios y vamos a también a orar por las vidas, por si hubo alguna vida que tuvo alguna petición, que tiene alguna necesidad, que necesita ayuda para seguir adelante, para perseverar, para vencer las cosas que están en el mundo, para vencer el pecado. Vamos a orar por eso también. Así que oramos en esta hora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre amado que estás en los cielos, gracias en esta hora, Jesús. Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos diste, Padre, de poder, Señor, llevar tu linda y preciosa palabra. Padre que estás en los cielos, te pido en esta hora en el nombre de Jesús, Padre, por cada vida, Señor, que estuvo presente, que estuvo pendiente, que estuvo escuchando tu palabra, Señor, cada vida, Padre, que está interesado en tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que sigas tú poniendo hambre y sed de tu palabra en esas vidas, Señor, que sigas tú, Padre Celestial, dándoles el entendimiento, Padre, a cada radio oyente, a cada televidente, Señor,
sé tú dándoles la sabiduría, Padre, sé tú ayudándolos a seguir luchando, a seguir perseverando, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos en esta hora, Padre. Mira aquellas vidas, mi Señor, que tienen el deseo de servirte, que tienen el deseo de buscar de tu presencia, que tienen el deseo de pertenecer a una congregación, Señor, ayúdales, socórreles, susténtales, Padre, dales las fuerzas que ellos necesitan, Padre. No permita, mi Señor, que el enemigo se siga enseñoreando de las almas, Padre, cuando las almas te pertenecen a ti, Padre, porque tú, Jesús de Nazaret, fuiste quien pagó el precio por las almas. A ti te pertenecen, Señor, tuyas son, Padre Celestial. Yo te pido, Padre de la Gloria, que ayudes a cada vida, Señor, a luchar, a perseverar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Si hay alguna vida, Señor, con alguna necesidad, Padre, con algún problema económico, con una necesidad, con algún problema familiar, Señor, con algún problema de salud, yo te pido en esta hora, Padre, que en el nombre poderoso de Jesús, por medio de tu gracia y de tu misericordia, Señor, seas tú ayudándole, Padre, seas tú supliendo esas necesidades que hay en esas vidas, en esas almas, Señor, aleluya. Y mira a cada uno de aquellos, Padre, que están luchando, que están peleando la buena batalla de la fe. Mira, mi Señor, aleluya, cada uno de aquellos, Padre, que están echándole, Padre, ganas, Señor, ayúdales, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. No permitas, mi Dios amado, que nadie se desanime, que nadie se desenfoque, Señor, sino sé tú ayudando a cada uno a seguir, Padre, peleando la buena batalla de la fe, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dale sabiduría, entendimiento, Padre, de lo alto a cada uno, Padre, para que no se desanime, sino que puedan seguir peleando y seguir echando para adelante, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor, aleluya. Fortalece tu pueblo, Padre. Fortalece tus siervos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Cordero Santo. A ti toda la gloria, la honra, el poder, el imperio son tuyos, Padre. Aleluya. Amén. Gloria al nombre del Señor. A Dios sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Así que Dios me los bendiga. Así hasta la próxima, si así Dios lo permite. Gloria a Jesús.